tengo la oportunidad de presentarles este tema acerca de las alternativas ortodónticas para cierre de las mordidas abiertas. Y bueno, este es un gusto para mí estar con ustedes y le doy muchas gracias a mi casa de estudios, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, y especialmente también al doctor Jordan Sol, que me ha dado la confianza y la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Espero que sea una mañana muy productiva y muy nutritiva para ustedes. Y es importante mencionar que tengan a la mano su teléfono celular, ya que durante toda la plática vamos a estar compartiéndoles unos códigos QR acerca de unos artículos para que puedan entonces obtener más información. Así es, mi querida Andrea. Ya entiendo, según la información que estamos transmitiendo a través de, ya aquí tengo en el celular, el celular me indica que ya estamos transmitiendo a través de CESO MX, que son las redes sociales del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Estamos aquí a través del Zoom, ya se están sumando más personas. Es una información directamente activa, pues, que estamos transmitiendo, compartiendo. Y a las personas que se acaban o que se van sumando, que se están sumando en este momento, pues les recordamos que vamos a tener a lo largo de la presentación algunas láminas donde aparecen los códigos QR para que puedan descargar artículos científicos de interés. Estos artículos científicos que nos van a potencializar toda la información. Entonces, bueno, el día de hoy nos vas a estar hablando, Andrea, de las mordidas abiertas. Como aparecía en tu lámina, esta lámina siguiente que tienes acá, las mordidas abiertas pueden ser muy versátiles, pueden venir o generalmente vienen con problemas en los tres planos del espacio. Tenemos que las mordidas abiertas pueden venir con problemas transversales. Evidentemente el problema vertical es obvio, ¿no? Porque pues es lo que principalmente está afectado, pero también vienen combinados con problemas sagitales. Pacientes con mordillas abiertas clase 2, pacientes con mordillas abiertas clase 3. Y no podemos olvidar su origen funcional. Todas estas mordidas abiertas se desarrollan a través o a propósito de un problema funcional, un problema de mala función, de una deglución inadecuada, pueden ser precedentes a un hábito de dedo. Sabemos pues que desde que nacemos empezamos con ese reflejo de succión que si no se interviene en algún punto cuando es fisiológico y ya se perpetúa en el tiempo, pues empiezan estos hábitos de succión labial, succión digital, que empiezan a generar interferencias verticales entre los dientes y pues ya al generar el espacio entre los dientes superiores e inferiores, pues ya la lengua se posiciona. Sabemos que la lengua tiene una fuerza de 500 gramos fuerza cuando un diente solito, el diente es digamos, el eslabón más débil del sistema, se puede mover con 5 a 10 gramos fuerza. Entonces realmente es muy importante reconocer este origen funcional, es muy importante intervenir este origen funcional, digamos que sumado a todas las otras biomecánicas súper interesantes que tú nos vas a comentar a propósito de muchos casos de éxito que llevamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Entonces, sin más preámbulo, mi querida Andrea, ya estamos a las 10:02 de la mañana, solamente recordándole a todos los participantes que vamos a estar cada 15 días haciendo estos webinars con temas de interés en la ortodoncia, con casos de éxito, muchos casos de éxito en la ortodoncia, todo lo que mostramos a lo largo de las redes sociales personales y escolares de nuestra casa de estudio, agradeciéndole siempre al doctor Adán Casasa, nuestro director, por permitirnos compartir siempre todo este legado, todos estos casos maravillosos que nos dejan tanto aprendizaje, que nos enriquecen día a día y que nunca dejamos de aprender. Y pues tú eres una muestra de eso, tú eres una residente excelente de nuestra institución, y pues vas acá a comentarnos un poco sobre este tema más a profundidad, específicamente en las biomecánicas, y pues adelante, mi querida Andrea. Así es, mi doc, muchísimas gracias. Y bueno, como manera general, tenemos que las mordidas abiertas las podemos clasificar en leves, moderadas y severas. Siendo las leves cuando hablamos de un overbite de 0 a 3 milímetros, siendo este negativo, en donde cuando tenemos un 0 milímetros, es decir, que la mordida está borde a borde. Y tenemos 3 milímetros negativos cuando hay una diferencia o una discrepancia entre los bordes de los dientes de los incisivos superiores con los bordes de los incisivos inferiores. Tenemos la moderada, que es de 3 a 5 milímetros, y las severas, que cuando tenemos una discrepancia más de 5 milímetros. No necesariamente
No necesariamente una mordida severa tiene que ser corregida quirúrgicamente. En este caso vemos, por ejemplo, estas dos fotografías, estos dos casos que les coloqué aquí, que fueron únicamente tratados ortodónticamente y que tuvieron unos resultados muy eficientes. Entonces, antes de solventar o resolver algún tratamiento de mordida abierta, siempre nos vamos a preguntar, como a decir o a poner estas preguntas. ¿Cuánto puedo o debo retroinclinar en un paciente? Siempre nos va a convenir retroinclinar en una mordida abierta que nosotros, en donde tengamos la posibilidad de hacer esta biomecánica para cerrar los espacios y poder ganar overbite. También cuánto puedo extruir. Esto básicamente, más que todo, es en la parte anterior, ¿sí? Entonces, esto va a depender mucho también en vista biológica, que cuánto hueso presenta el paciente y la proporción radicular de estos dientes anteriores. Entonces, ¿es viable la intrusión posterior? Bien sabemos que los contactos prematuros en la zona posterior nos van a condicionar o nos van a provocar una mordida abierta en la parte anterior. Bien sabemos que la mandíbula tiene como un efecto de bisagra, en donde si tenemos contactos prematuros en la parte posterior, pues estos nos van a abrir la mordida en la parte anterior. Y entonces ahí nos tenemos que preguntar si nos conviene o no la rotación mandibular. Ejemplo, en casos que tengamos una clase esqueletal 2 en un paciente, nos va a convenir más en estos casos hacer la rotación mandibular, ya que la mandíbula se encuentra hacia atrás y con la rotación, pues nos va a adelantar el punto B, es decir, nos va a adelantar la mandíbula hacia adelante y hacia arriba. Al contrario de los casos con clase 3 esqueletal, en donde ya tenemos la mandíbula muy hacia adelante y no nos va a convenir la rotación mandibular porque lo que vamos a querer es llevar la mandíbula hacia atrás. ¿Cómo voy a controlar la lengua? Pues ya más adelante les vamos a decir diferentes métodos para poder controlar estos hábitos y es muy importante tenerlo en cuenta desde el principio del tratamiento para así entonces evitar las recidivas posteriores y qué estrategia del plano oclusal nos van a convenir. Entonces, vamos a hablarles de algunas biomecánicas para el manejo de las mordidas abiertas y que en este recuadro se las tenemos englobadas. Tenemos el control del hábito, que es muy importante, como les había mencionado, tenerlo en cuenta desde el principio del tratamiento, porque bien sabemos que la mayoría de las mordidas abiertas son causadas por problemas funcionales o su origen es funcional. Tenemos la obtención de espacio, que es bien importante y fundamental porque en una mordida abierta que necesitamos espacios, va a haber un mejor pronóstico que una mordida abierta que no necesitemos espacios. El control transversal es muy importante. Recordemos que los contactos prematuros nos pueden afectar la parte anterior. Entonces, desde el principio también controlar este problema transversal. Igualmente que el control vertical, en donde lo vamos a poder realizar, bien sea con extrusión de la parte posterior, intrusión de la parte anterior, que estos dobleces son de segundo orden y se hacen en un plano vertical. Igualmente los dobleces escalonados y el bondeo diferencial. Tenemos la mecánica de elásticos, que no es más que una ayuda, un complemento de algunas otras biomecánicas en donde las vamos a usar en determinados casos y en determinadas situaciones en donde nosotros requeramos utilizar esta biomecánica. Es muy importante también destacar que es una potencialización de los tratamientos. Tenemos los microtornillos que vinieron para quedarse, llegaron para quedarse realmente. Es un anclaje en donde nosotros podemos aplicar fuerzas para hacer la distalización con intrusión o solamente la intrusión. Y así entonces también para cambiar el plano, para hacer cambios en el plano oclusal, dependiendo de cada caso. Fíjate, Andrea, aprovechando este recuadro que tienes aquí, ponme el recuadro de las biomecánicas. Muchas veces las personas siempre preguntan cuando mostramos un caso de mordida abierta, doctor, pero ¿cómo lo corrigió? ¿Con qué lo corrigió? Y realmente nunca hay específicamente una sola biomecánica. Tenemos un abanico de biomecánicas disponibles
y tú nos los vas a demostrar ahorita en los casos que nos vas a mostrar a continuación, cómo ese caso, aunque alguna de las biomecánicas sea la protagonista, en la resolución de este problema, generalmente aplicamos gran mayoría de ellas y obviamente esto va a depender de las características individuales de cada paciente. Siempre tenemos que tener en cuenta varios factores. Nunca hay una receta de cocina, todos los casos son individuales, todos los casos presentan un universo individual porque tienen consideraciones diferentes dependiendo de su proporción coronaradicular, el estado de sus huesos, la magnitud de la mordida abierta, la inclinación de los dientes, la parte esqueletal, la parte funcional. Entonces, va a haber mucha diferenciación entre caso y caso. Sin embargo, pues vamos a tener un abanico de biomecánicas y de posibilidades de acuerdo al diagnóstico de nuestro paciente para nosotros poder cerrar eficientemente una mordida como tú nos lo vas a explicar. Y esto básicamente son, digamos, los más relevantes. Todo lo que nos comentaste aquí, todos los que están en este cuadro, las mecánicas de obtención de espacio, porque sabemos que una mordida abierta con dientes retroclinados es bastante severa, porque realmente cuando echamos los dientes para atrás, sobre todo estos dientes con un apiñamiento enmascarado, que están muy proclinados, muy protruidos, generan estos problemas verticales al momento de poder echarlos nosotros hacia atrás y de mejorar su inclinación. Seguramente va a mejorar el overbite y pues nos vas a ir describiendo paso a paso todas estas biomecánicas a propósito de casos de éxito que llevamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. Así que adelante, mi querida Andrea. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, bueno, como les había mencionado anteriormente, tengan a la mano su teléfono celular porque le vamos a estar compartiendo QRs de artículos interesantes que los pueden nutrir de información. Como por ejemplo tenemos este artículo en donde habla acerca de la trampa de Justus, que es entonces una biomecánica de control de hábito. Tenemos también la rejilla lingual, los recordatorios linguales, que estos pueden ser fabricados directamente por el ortodoncista o también pueden ser prefabricados. Y tenemos la aparatología y terapias miofuncionales. Tenemos acá un ejemplo de los recordatorios linguales, en donde a mano derecha tenemos los recordatorios preformados y a mano izquierda entonces los recordatorios que el ortodoncista puede fabricar. Estos se hacen en alambres de 17 por 25 rectangulares o también en alambres redondos de acero 20. Y entonces es muy importante hacerle un loop en la base del recordatorio como retención. Tenemos acá un ejemplo de la rejilla lingual, en donde esta puede ser modificada con un arco lingual para así entonces tener anclaje en la parte posterior de la arcada inferior. Y así entonces para también poder evitar la interposición lingual. Estos solamente son algunos ejemplos de usos que les pueden servir para su práctica. Y tenemos acá la trampa de Justus, que igualmente, dependiendo de cada caso, si necesitamos alguna expansión, puede ser modificada. Por ejemplo, en esta imagen tiene un aparatico ortopédico para provocar entonces la expansión del maxilar. Y esta va a ser dependiendo de los objetivos que nosotros queramos lograr y puede ser modificada tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Y a propósito de las biomecánicas ya antes mencionadas, le traemos este caso en donde el paciente desde pequeño, desde recién nacido, pues presenta una succión digital, es decir, se chupaba el dedito, y por lo cual entonces se generó este problema funcional. Tenemos estas imágenes en donde podemos observar que a medida que va progresando el tratamiento, vamos aplicando una serie de biomecánicas como los elásticos, en donde nos vamos a apoyar para potencializar el tratamiento, y las ansias de retracción también que vemos en las imágenes del medio, para entonces retraer la parte anterior y poder cerrar estas mordidas. Fíjate que este caso representa muy bien todo lo que nos estás diciendo arriba de las biomecánicas. No solamente fue positivo el control de hábito a través de recordatorios linguales, que esta paciente no solamente, aquí en las fotos de arriba vemos los recordatorios linguales,
pero inicialmente veíamos el video que nos pasaste en la parte de arriba donde tenía esa rejilla de Justus que nos impidió que ella chupara el dedo. Hicimos bondeo diferencial para estrategias verticales, hicimos dobleces escalonados para estrategias verticales, hicimos en algún punto rebondeo, potencializamos con los elásticos intermaxilares, controlamos la parte transversal. O sea, digamos que aquí básicamente se incluyó toda la artillería pesada para lograr los resultados que nos vas a mostrar a continuación. Exacto. Aquí, por ejemplo, tenemos las imágenes intraorales y extraorales, en donde vemos la coincidencia de estas líneas medias y en donde podemos entonces ver cómo obtuvimos un control transversal excelente y de manera efectiva. También podemos lograr, pudimos lograr el cambio en la parte facial del paciente. Tenemos la obtención de espacio, que es muy importante en estos pacientes, y sabemos que las mordidas abiertas con discrepancias negativas, con presencias de apiñamientos y con mucha proinclinación tienen mayor potencial de cierre de mordidas respectivos con una mordida abierta que tenga los dientes retroinclinados. Porque, por ejemplo, cuando nos encontramos en un escenario con una mordida abierta, severa, con los dientes retroinclinados, va a ser un caso muy complicado y que en algunas ocasiones llegue a ser quirúrgico. Aquí también le compartimos un artículo muy interesante en donde se trata de un caso de mordida abierta con extracciones de primeros molares. Y a propósito de este artículo, pues les mostramos este casito en donde presenta una mordida abierta severa y ausencia de dos dientes en la parte superior, con un apiñamiento también enmascarado y una proinclinación del sector anteroinferior y anterosuperior. Y en la radiografía pudimos observar que presenta afección en los segundos molares superiores y en los primeros molares inferiores, por lo cual entonces el espacio lo obtuvimos a través de la extracción de estos dientecitos que presentaban la afección. Afortunadamente, es importante destacar que el paciente, antes nosotros de decidir hacer estas extracciones, nos aseguramos que el paciente tenía los terceros molares en boca para poder entonces mesializar estos dientecitos y poder cerrar esos espacios. Y también nos aseguramos de que su proporción y su posición radicular fuese efectiva para esta biomecánica. Aquí tenemos fotografías del progreso, en donde no bondeamos en la parte anterosuperior, también por la corta longitud de la raíz que presentaba este paciente, y entonces en la mayor parte del tratamiento hicimos unas biomecánicas sin contacto. A propósito, tenemos este paciente, que es el típico paciente que nos llega pretratado y maltratado, que tiene una falta de espacio muy severa y vemos cómo está la excesiva proinclinación de sus dientes, tanto anterosuperiores como anteroinferiores. Fíjate, En Andrea, donde perdón que te interrumpa, voy a aprovechar esta imagen porque muchas veces es el pan de cada día que nos llega tanto a las consultas privadas como en la institución, independientemente, muchas veces llegan con braques de ligado convencional, muchas veces llegan incluso con braques de autoligado, que hay como una concepción de que pues los braques de autoligados de alguna manera milagrosa van a buscar el espacio y van a alinear los dientes y realmente hay que tener mucha conciencia respecto a esto porque ese primer análisis de la discrepancia osteodentaria que tenga nuestro paciente es fundamental para nuestras estrategias. Establecer cuánto espacio negativo realmente tenemos, cuánta es la necesidad para poder nosotros no lastimar esos dientes de acuerdo a sus bases esqueletales. Y esta paciente es el vivo ejemplo de eso, una paciente donde inicialmente seguramente tenía un apiñamiento importante, una desalineación importante, colocan brackets sin ninguna mecánica efectiva de obtención de espacio, llámese mecánica efectiva hacer extracciones, llámese mecánica efectiva hacer distalización con tornillos, una mecánica donde podamos nosotros llevar los dientes hacia atrás y acomodarlos. ¿Qué va a suceder? Los dientes se van hacia adelante porque pues esa es la parte natural. Los dientes naturalmente no se pueden ir hacia atrás si no tienen espacio. Si están apiñados, se van hacia adelante, se generan problemas funcionales adicionales porque al irse hacia adelante se abre la mordida, interfiere la lengua, se mete la lengua, empieza la lengua a golpearlos diariamente todas las veces que estamos deglutiendo al día,
se generan problemas biológicos porque estas excesivas proclinaciones generan reabsorciones radiculares. Recordemos que los movimientos más lesivos para los dientes son los movimientos intrusivos y los movimientos de torque o de inclinación, y tenemos resultados como esto. Y en esta paciente recuerdo claramente cuando nos llegó al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que fue como buscando una segunda opinión porque donde lo estaban atendiendo ya le querían quitar los brackets porque pues ya sentían que con esa alineación, entre comillas, lo digo entre comillas porque esta es una paciente que tiene apiñamiento severo, aun cuando nosotros visualicemos los dientes alineados, hay un apiñamiento muy severo que debe ser corregido, porque pues ya como tú nos vas a mostrar ahorita en el transcurso de lo que fue su tratamiento, tuvimos que tener biomecánicas de obtención de espacio muy eficientes para poder manejarla en conjunto con todas las otras biomecánicas, con limitaciones, porque es una paciente que ya prácticamente no tiene raíces en la zona anterior, lo que no nos exime a nosotros de hacer un tratamiento que vaya a mejorar su situación funcional, su situación facial, su situación dental, incluso el pronóstico a largo plazo de vida de esos dientes. Dejarlos en esas posiciones es básicamente condenarlos a la pérdida. Fíjate que la paciente en la foto facial ni siquiera puede cerrar los labios porque los dientes están invadidos completamente. Entonces, pues, coméntanos un poco cómo fue la evolución de este casito. Así es, mi doc. Entonces, empezando el tratamiento, pues nos planificamos para hacer la extracción de los premolares y así poder conseguir espacio para distalizar el sector anterior y cerrar la mordida. Como lo había comentado el doctor, la paciente tenía reabsorción, presentaba una reabsorción severa radicular, por lo que en la mayoría del tratamiento, en la mayoría del tiempo del tratamiento, entonces trabajamos con mecánicas sin contacto. No bondeamos en la parte anterosuperior ni anteroinferior, prácticamente hasta ya encontrarnos en la fase de detallado. Y bueno, no solamente cabe destacar, y es importante mencionar que no solamente se logró con el control del hábito, sino también con la ayuda de elásticos, del control vertical y del control transversal. Entonces, así para lograr un cierre de mordida de manera efectiva. Tenemos el control transversal, que es muy importante. Fíjense cómo los contactos prematuros de esta paciente, que presenta esta paciente en la parte posterior, cómo pueden tener relevancia en la parte anterior. Y cuando nosotros coordinamos efectivamente la relación cúspide-fosa de los dientes superiores con los inferiores, entonces así podemos obtener resultados muy efectivos. Esta expansión del arco maxilar la podemos también lograr con secuencias de arcos, con arcos en tira o con aparatos ortopédicos que nos ayuden también a expandir la arcada. Tenemos aquí un claro ejemplo de las biomecánicas para poder controlar la parte posterior a través de los dobleces de primer orden. Vemos cómo los elásticos nos ayudan a producir un torque positivo en los dientes superiores y un torque negativo en los dientes inferiores, a través también del torque que nosotros le vamos a imprimir a los arcos. Y a propósito, tenemos entonces, le mostramos un casito donde muestra perfectamente un colapso posterior y fíjense cómo el contacto de los molarcitos, de las molitas, están cúspide a cúspide. Entonces, ya una vez nosotros regulamos esta situación transversal, pues vamos a mejorar mucho la parte de la mordida abierta y como les había mencionado anteriormente, no solamente obtuvimos expansión transversal, sino también con la ayuda de los elásticos que nos potencializaron los resultados del tratamiento. Tenemos acá el control vertical. Estos son los dobleces de segundo orden, los que hacemos en el plano vertical. Y entonces estos apoyan mucho en el control del plano oclusal y en la intrusión y extrusión respectivamente de los arcos. Entonces acá vemos en la imagen cómo nosotros reproducimos un doblez de extrusión en la parte anterior y como todo movimiento tiene un efecto de acción y reacción, entonces nos van a producir un movimiento de intrusión en la parte posterior, posterior inferior. Fíjate, Andrea, es importante destacar, aprovechando esta foto, porque muchas veces se cree o yo he escuchado, sabemos que interactuamos mucho a través de redes y vemos y pues siempre buscamos el aprendizaje y hay una concepción
que es como una línea que dice que generalmente cuando hacemos dobleces en ortodoncia, los hacemos para corregir algún error de bondeo. Y eso está muy lejano a la realidad y lo vemos el día a día. Realmente los dobleces no están hechos. Hay algún tipo de dobleces, pues que sí está un poquito direccionado, quizás si colocamos mal un braquecito en el eje longitudinal del diente y nos quedó no lo vimos con la radiografía o no bondeamos con la radiografía y quedó una raicita un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, podemos compensar con algún tip, algún movimiento radicular, pero en general los dobleces que hacemos en ortodoncia, dobleces de primero, dobleces de segundo y dobleces de tercer orden, son realmente dobleces para potencializar la biomecánica y no tienen que ver con que hayamos bondeado mal o hayamos bondeado bien. Y los casos de mordida abierta son casos que representan un ejemplo claro de esto, porque cuando nosotros iniciamos un tratamiento de mordida abierta, muchas veces nuestra primera estrategia vertical es justamente a través del bondeo. Nosotros hacemos una estrategia vertical, que tú lo vas a explicar ahorita en lo que es el bondeo diferencial. El hacer esa estrategia vertical inicial para empezar a tener un cambio en el plano oclusal no exime que en el progreso del tratamiento nosotros tengamos que potencializar dobleces en nuestros arcos, que podemos empezar a través de arcos de nitri rectangular y continuarlos a través de los arcos de acero, pero no exime necesariamente que no los tengamos a hacer. Básicamente esto está dado porque el caso va evolucionando y obviamente dependiendo de la severidad de nuestro caso, pero el caso va a evolucionar, no porque yo haya hecho un bondeo diferencial quiere decir que ya no tengo que doblar o no porque haya generado una perfecta colocación de los brackets, no me exime a mí que al final del tratamiento tenga que hacer algunos dobleces compensatorios en el plano horizontal o los dobleces de primer orden. Y esto está dado porque cada diente o cada persona es diferente. Todos los dientes tienen diferentes grosores vestíbulo-palatinos. Puede ser que en un mismo paciente tenga un grosor mayor de un incisivo central con respecto a su vecino. Y eso ya nos obliga a tener que hacer pequeñas compensaciones si queremos tener ese resultado ideal perfecto como nos gusta tener en nuestros pacientes. Casos BOR, como decimos, los casos BOR son aquellos casos de excelencia que tienen los parámetros del American Board of Orthodontic, donde pues todo tiene que estar ideal. Entonces realmente el 90% de los dobleces que hacemos en nuestros arcos, y es parte del arte de la ortodoncia, un buen ortodoncista debe manejar efectivamente los arcos. Ustedes lo saben, tienen diferentes talleres desde los inicios de su maestría, desde el propio primer año, segundo año, donde se entrenan no solamente a colocar bien los brackets, porque pues colocarlos bien los brackets es un punto específico, el diagnóstico es la base de todo, pero a través de poder hacer ese arte en los arcos, a través de los dobleces, nos va a garantizar que podamos obtener objetivos de calidad y objetivos en función ideales para nuestros pacientes. Así que bueno, quería hacer esa acotación de que cuando hacemos dobleces en ortodoncia no es para corregir un error, es para potencializar una biomecánica como tú bien lo estás demostrando a través de estos casos. Adelante. Así es. Entonces, bueno, a propósito, le traemos este casito con una mordida abierta severa y un apiñamiento severo en la parte superior, en la arcada superior, en donde no solo se manejó con dobleces, sino también con el bondeo diferencial, obtención de espacio, con el control del hábito, que es muy importante en la parte inicial del tratamiento, y también se manejó con dobleces verticales. Ya luego después de reincorporar los dientes que estaban fuera del arco, que estaban palatinizados. Y bueno, acá perfectamente podemos ver los dobleces que se le realizaron a esta paciente, junto también la mecánica de los elásticos y también la cadenita de torque que vemos en la parte incisal de los dientes anteriores para así entonces poder retroinclinar y potencializar nuestros resultados. Y acá vemos cómo llegó el paciente y cómo finaliza obteniendo una coincidencia de las líneas medias y un resultado muy eficaz. Vamos entonces con los dobleces escalonados, que no es más que una estrategia muy eficiente que hace un cambio en el plano oclusal.
Esto lo podemos empezar a realizar en las etapas de inicio o etapas medias del tratamiento en arcos de níquel titanio. Y estas se van a, a realizar de manera progresiva. ¿Qué quiere decir de manera progresiva? Que, por ejemplo, en una cita vamos a hacer el doblez entre una unidad dentaria y otra, por ejemplo, entre el 6 y el 7, y ya en la próxima cita, dependiendo de la necesidad de cada uno, entonces podemos realizarlo en otras unidades dentarias adyacentes. Y estos se van a realizar de manera posterior hacia anterior en las mordidas abiertas. Y es muy importante destacar que si cambiamos de arco, es necesario la reproducción de estos dobleces, más que todos los dobleces de segundo orden. Entonces, al momento de nosotros reproducir estos dobleces en el nuevo arco, lo vamos a hacer desde la parte anterior hacia la parte posterior. Esto es muy importante, Andrea, porque siempre que hacemos un doblez en el arco, vamos a consumir arco. Entonces, el principio de los dobleces escalonados para mordidas abiertas es hacerlos progresivamente de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos cerrando la mordida a necesidad, dependiendo de si el paciente tiene la mordida abierta desde los 7, desde los 6, desde los 5, desde los 4. Nosotros vamos a ir cerrando de atrás hacia adelante. Pero si ya ese arco está lleno de dobleces y como tú bien lo explicaste, lo vamos a reproducir en un arco un arco superior, si empezamos en NITI 17 por 25 y de repente nos vamos ya a un acero 19 por 25 o un NITI 21 por 25 y vamos a reproducir, siempre lo tenemos que hacer ya más ordenadito de adelante hacia atrás porque siempre vamos a consumir alambre y debemos tener muy presente que todos estos escalones que hagamos en estos arcos generan interferencias en mecánicas de deslizamiento, armonización de líneas medias, consolidación de clases caninas. Entonces es muy importante que estos dobleces queden equidistantes entre un bracket y el otro en el que estén pues implícitos allí. Entonces es adecuado hacerlo de manera organizada, ordenada y que estas biomecánicas no nos generen ruido, no nos generen interferencia para que nuestro caso evolucione de una manera efectiva. Adelante, Andrea. Así es. Y aquí vemos entonces un ejemplo de unos arcos en donde nosotros realizamos unos dobleces escalonados, en donde el arco después de estos dobleces pues se encuentra completamente conformado. Porque ya luego de nosotros hacer estos dobleces, pues le tenemos que dar la forma inicial y la forma que nosotros queremos, dependiendo de la arcada, si es la arcada superior o la arcada inferior, ya que al momento nosotros de realizar estos dobleces, pues el arco tiende a estrecharse un poco. A propósito, tenemos este casito muy complejo de un paciente de labio paladar hendido, el cual en el progreso, ya luego entonces de hacer la desrotación de de los incisivos que se encuentran rotaditos, pues empezamos a hacer los dobleces escalonados en la parte posterior y la vamos a ver más adelante en las fotografías laterales en donde acá vemos, por ejemplo, cómo controlamos el vector, el sector vertical, la parte vertical, en donde tiene dobleces. Ya ahí, por ejemplo, en la fotografía vemos que los dobleces están entre los premolares para así entonces lograr escalones para obtener unos resultados eficientes, como lo mostramos aquí en las fotos finales. Ya Fíjate, luego, retrocédete uno, agarra tu cursor para que los participantes que están viéndonos, tenemos ya bastantes participantes en el Zoom, tenemos muchas personas conectadas en Facebook, muéstrales ahí en el puntero láser, por lo menos en este caso particular, cuando se hace la desrotación de los incisivos, se genera un problema vertical, se nos abre la mordida, empezamos a procurar la intrusión posterior y la extrusión anterior, y eso se va haciendo progresivamente. Fíjate cómo ahí entre el 6 y el 5, en la parte superior tenemos nuestro primer doblez, que estos son los que tú explicaste que se hacen progresivos de atrás hacia adelante. Luego a necesidad tenemos otro doblez entre 4 y 3, y no solamente los tenemos en la arcada superior, también los tenemos en la arcada inferior, entre 6 y 5, entre 5 y 4, obviamente potencializados con los elásticos, fueron los que lograron ahorita en estas fotos que nos vas a mostrar ese cierre efectivo. ¿Por qué? Porque pues con esos dobleces estamos haciendo un cambio en el plano cruzal, generando intrusión posterior, extrusión anterior. Y muéstranos ahora el resultado tan bonito de este caso tan complejo. acá tenemos entonces los resultados finales, en donde ya casi cumpliendo sus 2 años de tratamiento, pues pudimos derrotar
tanto derrotar como incorporar los dientecitos y que ellos erupcionaran en su posición ideal, en su posición fisiológica, para entonces poder obtener el resultado eficiente como lo muestran estas imágenes. Tenemos el bondeo diferencial, que es una estrategia más en control vertical y no es más que colocar los brackets estratégicamente para poder hacer un cambio en el plano oclusal, lo cual entonces nos van a generar una extrusión en la parte anterior y una intrusión en la parte posterior. Usualmente en las mordidas abiertas nos vamos a colocar los brackets más gingival en la parte anterior y más oclusal en la parte posterior, para entonces ya así provocar estos movimientos que les mencioné anteriormente. Aquí tenemos solamente un ejemplo de cómo puede ser un bondeo convencional y un bondeo diferencial, pero como bien sabemos, pues nada es una receta de cocina, ¿sí? Entonces es más o menos un ejemplo y también va a depender mucho del tamaño de los dientes, de su altura, para poder hacer entonces este bondeo diferencial. A propósito, tenemos este casito en donde en las fotos laterales y aparte del bondeo diferencial, nos apoyamos de otras biomecánicas como es el uso de los elásticos, como lo ven ahí, y el uso también de los microtornillos como manera de anclaje para poder distalizar el sector posterior y así entonces poder cerrar la mordida abierta anterior. Tenemos la mecánica de los elásticos, que esto nos van a apoyar otras biomecánicas. Como se los dije anteriormente, nos van a potencializar el tratamiento y nos van a cerrar la mordida, no vamos a poder cerrar una mordida simplemente con colocar un elástico en la caja anterior, sino también podríamos apoyarnos de otras biomecánicas, como son los dobleces, que anteriormente ya se los mencioné. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos cuando vamos a colocar unos elásticos en caja anterior y los podemos utilizar de 3/8 o de 5/16. Mientras que cuando colocamos unos elásticos en caja posterior, entonces los vamos a utilizar de 3/16. Igualmente, estos son ejemplos, estos son guías para que ustedes tomen en cuenta al momento de hacer el uso de estos elásticos y dependiendo también de la cantidad de fuerza que uno quiera producir en los dientes. Me gusta mucho esa aclaración que hiciste acá, que básicamente no es que nosotros vayamos a cerrar una mordida con un elástico, porque se puede presentar, o hemos visto muchos casos que han generado iatrogenias, porque el paciente se presenta con la mordida abierta, colocan un arco de Nitti, colocan un elástico en caja anterior, eso va a generar una posible fenestración o generar recesiones en los dientes. Los elásticos están para potencializar las biomecánicas, potencializar las estrategias que tú estás teniendo a través de tus brackets, con tus estrategias que tú estás teniendo a través de tus arcos, de tus dobleces, y evidentemente tiene mucho que ver la etapa de tratamiento en donde se empiezan a incorporar los elásticos y la cantidad de fuerza. Sabemos que hay elásticos suaves, medios, fuertes y extra fuertes. Entonces, de acuerdo a la etapa, de acuerdo al arco principal, de acuerdo a la biomecánica utilizada, por supuesto que sí, estos van a potencializar ese cambio de plano oclusal, mas no son directamente relacionados para ejercer un movimiento, porque todo tiene que ver con nuestros braquecitos y con nuestros arcos, como muy bien ya nos los explicaste en esta lámina. Adelante, mi querida Andrea. Así es. Entonces aquí les compartimos este artículo que les habla acerca de la evaluación tridimensional de pacientes de mordidas abiertas que fueron tratados tanto con elásticos anteriores y con arcos con curva inversa. A propósito, entonces les presentamos este casito en donde los elásticos van evolucionando según la necesidad. Fíjense que, por ejemplo, al principio, los elásticos son asimétricos ya cuando nosotros tenemos el control del hábito junto con la rejilla lingual. Luego colocamos una caja anterior con un pequeño vector asimétrico y ya luego que tenemos la coordinación de las líneas medias, en el progreso entonces ya estamos trabajando con elásticos verticales más efectivos. Y esto también no solamente para corregir las discrepancias, sino también para sentar la mordida. Ya luego nos pasamos a elásticos clase 3 para trabajar el vector anterior y finalmente vemos los resultados que nos damos cuenta que los elásticos fueron un apoyo, fueron una ayuda que nos proporcionaron para poder realizar estos cambios que nosotros obtuvimos en este tratamiento.
Esta secuencia de fotos, mi querida Andrea, es bastante relevante porque muchas veces mostramos, sabes que interactuamos mucho a través del Instagram y mostramos casos y la gente nos pregunta. Entonces muchas veces se las pregunta, doctor, pero ¿con qué elástico cerró esa mordida? Hacen preguntas muy específicas y realmente allí la información correcta es comentar que realmente no es que se cierre una mordida con un elástico específico o no es que se potencialice una biomecánica con un elástico específico, porque el paciente va evolucionando a lo largo del tratamiento. No es lo mismo la necesidad en la etapa inicial del tratamiento, a la necesidad en la etapa intermedia, a la necesidad en la etapa final. Y aquí vemos cómo este paciente pasó por elásticos asimétricos, pasó con elásticos verticales anteriores con vectores asimétricos, pasó con vectores clase 1, pudo haber tenido alguna necesidad quizás de un vector clase 2 en algún punto, donde cada elástico o cada planificación fue específica o cada estrategia fue específica a la necesidad individual. ¿Para qué? Para llegar a un fin. Siempre que nosotros hacemos una evaluación o revisamos al paciente, en esa consulta vamos a hacer digamos, vamos a hacer una estrategia para obtener un objetivo. No necesariamente tiene que ser el objetivo final. Nosotros no tenemos que ir visualizando nuestro caso progresivamente, sobre todo estos casos severos con alteraciones verticales, transversales y sagitales, para ir logrando nuestros objetivos. Y fíjense cómo este caso va evolucionando, evolucionando, una línea media muy desviada, una mordida abierta muy severa, se aplican todas las estrategias, bondeo diferencial, manejo de los dobleces, potencialización de los elásticos, potencialización del torque, porque ya en la parte final de este tratamiento tuvimos que trabajar mucho el torque positivo en los dientes anterosuperiores y finalmente logramos un resultado maravilloso. Y los elásticos fueron como un cómplice que evolucionó diferente. Entonces no es como, doctor, ¿con qué elástico lo cerró? ¿Con qué calibre? ¿Cómo lo puso? Porque si vamos a describir un caso completo, pues describiríamos una serie de posiciones, de grosores, de cantidad de fuerza que se aplicó, porque pues como todo va cambiando, evolucionando y vamos aplicándolo a la necesidad de nuestros pacientes. Adelante, Andrea. Así es. Tenemos entonces otra biomecánica que les había mencionado anteriormente, que son los microtornillos, que claramente llegaron para quedarse. Con ellos podemos hacer, entre muchos movimientos, las intrusiones y las distalizaciones con intrusiones. Tenemos que esto los podemos colocar en las zonas interradiculares, que es decir, entre las raíces de los dientes, o en las zonas extraalveolares, como la cresta infrasigomática y en shelf mandibular. También los podemos colocar en el paladar, como lo vemos en esta imagen, y siempre va a depender de la necesidad que nosotros, en la que nosotros nos presentemos o en el caso que nosotros nos encontremos en cada paciente. Aquí les compartimos este artículo en donde va a hablar acerca de la corrección de una mordida abierta anterior esquelética, en la cual esta fue corregida mediante los mini implantes y un bite block modificado. Escaneen este código QR que les va a servir de mucha ayuda para su práctica. Y tenemos este casito de un paciente del labio paladar hendido y en superior es muy importante destacar que teníamos una limitación por la sutura. Y vemos cómo básicamente por medio de la distalización y la intrusión, a través de la colocación de los microtornillos en shelf mandibular bilaterales, pudimos entonces llevar estos dientes hacia atrás y corregir tanto lo sagital como lo vertical. Y entonces obtener también estos resultados eficientes. Y lo mismo en este caso, es una mordida abierta, conjunto o combinada con una mordida cruzada. Básicamente es un camuflaje clase 3. Y aquí, igualmente, gracias a que la inclinación de la fuerza está por debajo del centro de resistencia, entonces podemos provocar la distalización junto con la intrusión. Y así también entonces hacer un cambio en el plano oclusal importante, rotando la mandíbula y corrigiendo este camuflaje clase 3 en caso de que el paciente no sea quirúrgico. Y a propósito, tenemos este casito en donde es un caso muy severo quirúrgico y el paciente no quiso operarse. Entonces tuvimos que buscar otras alternativas como el protocolo de extracción del doctor Chris Chang, muy reconocido, en donde extraemos los segundos molares y hacemos la colocación de estos microtornillos en la zona de shelf mandibular
y empezamos a hacer la distalización con una intrusión, en donde logramos entonces el cierre de la mordida efectiva, un overjet y un overbite correcto. Y siempre, siempre, cuando hagamos estas distalizaciones, tenemos que hacerlas junto con controles de las radiografías laterales de cráneo frecuentes para entonces así evaluar los límites biológicos que realmente son los que nos dictan cuáles son nuestros movimientos más efectivos. Les compartimos este artículo que, bueno, trata acerca de la configuración cefalométrica del plano oclusal en pacientes con mordida abierta anterior. Y aquí vemos un claro ejemplo de la secuencia de unas radiografías laterales de cráneo, de cómo nos muestran esos cambios importantes que nosotros podemos hacer en el plano oclusal para poder tener entonces los cambios en los resultados de forma efectiva. Es muy importante antes de nosotros planificar esta rotación mandibular, es importante nosotros mencionar o saber en qué tipo de clase esqueletal nos encontramos, para así entonces, si estamos en un paciente clase 2 o clase 3, saber qué estrategia o qué biomecánica sería más efectiva para cada caso. Extraordinario, mi querida Andrea, pues aquí nos demostraste que realmente todos estos retos verticales, todos estos retos funcionales, porque son retos desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista vertical, desde el punto de vista sagital, cómo pueden ser corregidos de manera efectiva a través de la aplicación de todas estas biomecánicas, haciendo un resumen en general de todas estas biomecánicas que nos hablaste, resaltando la más importante, pues el control funcional de nuestros pacientes a través del control de la lengua, el control transversal, el control vertical a través de los elásticos, a través de los dobleces de segundo orden, los dobleces escalonados que hacemos progresivamente de atrás hacia adelante, los microtornillos que son una estrategia espectacular desde el punto de vista de hacer distalizaciones con intrusiones en la parte posterior, de acuerdo a cómo nosotros apliquemos el punto, de acuerdo a cómo hagamos el punto de aplicación de la fuerza, de acuerdo al centro de resistencia, y pues todo de manera muy bien explicada, maravillosa, pues te felicito a mi parte. En el nombre del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, pues muy agradecido de tenerte hoy. Les recordamos que todos los lunes cada 15 días vamos a estar haciendo estos webinars con temas de interés. Eh, Atentos a las redes sociales del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, donde vamos a estar nombrando los temas, vamos a compartir muchos artículos científicos de interés, como el caso del día de hoy, que les van a servir a todos los participantes para enriquecer su práctica, para seguir leyendo del tema. Y pues por mi parte me despido, muy agradecido de haber compartido el día de hoy. Te dejo pues para que des tus palabras finales. Bueno, así es. Y también quiero mencionar y quiero adicionar que aparte de todas las biomecánicas que nosotros podemos realizar o aplicar en cada paciente, es muy importante también contar con la colaboración de cada paciente. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos a utilizar los elásticos, pues ahí dependemos totalmente de el uso que los pacientes le estén dando a estos elásticos. Yo también quería adicionar, pues, muchísimas gracias por la oportunidad y la confianza, doctora, a usted y a mi Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, mi casa de estudios, de formación. Y bueno, espero poder seguir entonces compartiendo con ustedes y brindándoles toda la información que día a día yo aprendo en mi centro de estudios. Muchísimas gracias y espero que esta mañana haya sido muy productiva y muy nutritiva para ustedes. Hasta luego, feliz día.